Espera, antes de que te vayas, quiero decirte que esta vez no es clickbait, la broma esta fue por el Día de los Inocentes. Y además, no fue esta la única vez donde hice una broma. WarioWare es una de las sagas más desconocidas, siendo que ya se estaba olvidando desde 2018. Pero volvió el año pasado con su entrega para la Nintendo Switch. Un iceberg es una reunión de datos, teorías y curiosidades que con el paso del video se vuelven más desconocidos y aterradores. Suscríbete si quieres seguir viendo videos como estos. Sin nada más por decir, empecemos. Wario desde su inclusión en Super Smash Bros. Brawl, dejó huellas de su saga como su escenario basado en el primer juego, a Katy-Ana y Ashley como asistentes. Sneaky Gamer es un minijuego de game, y WarioWare Golf donde como a todos, nos ha pasado 9 Ball no puede dejar su consola nueva, así que se queda a altas horas de la madrugada jugando, eso sí, a su mamá no le hace un poco de gracia esto y se pone a vigilar a cada rato a 9 Ball, dejando con la historia, este es uno de los momentos más terroríficos y reconocidos en la saga de WarioWare, ya que 5 Ball nos lanza un Jumpscare y nos pilla, y el minijuego tiene una aura aterradora y tensiva. Que si Pablito, que ya todos sabemos de que la saga está de música y WarioWare comparten el mismo diseño, personajes y cameos, siendo este dato el más explotado en los videos de curiosidades de WarioWare. Pyoro es una ave de gran lengua, y que solo sabe decir su nombre como si de un Pokémon se tratase, sus minijuegos de la saga son de los más complicados, de desbloquear siendo que tienes que descubrir cada microjuego, hasta incluso superar los récords, contando que algunos microjuegos son jodidamente difíciles de encontrar, y lo de los récords ni hablemos siendo que en el primer WarioWare como ejemplo habían más de 200 microjuegos. Hay canciones con letra de la saga que en verdad están muy buenas como Drifting Away del primer juego, Mona Pizza, la canción de Ashley o la de Penny. La moto de la saga aparece como la skin de una moto en el Mario Kart de Wii. Game Wario fue a opinión de muchos el juego de la saga más decepcionante, debido a que ni siquiera se llamaba WarioWare y que este en microjuegos traía, lo único bueno para mí fueron los diseños, siendo de los mejores de la saga. Drifting Away tiene 5 variantes, la del minijuego de drible del nivel 1, 2, 3 y 4 y la del minijuego de saltar la cuerda. Para probar el giroscopio del segundo juego, el señor Iwata puso el Game Boy Advance Spin en una silla de escritorio de las que giran. Los personajes tuvieron rediseños hechos tanto para bien como para mal, como hacer que Orlon más dependa de su nave para moverse, los miles de trabajos de Mona o hacer a Kylie ananas rellenas. WarioWare fue un proyecto secreto de vender juegos rápidos, se les ocurrió a Wario de personaje principal, debido a que lo consideraban un idiota que siempre hacía pendejadas. Estas cinemáticas nos muestran un poco de la vida de los personajes, desde una odisea que incluye a Dribble y Spitz, a Orgulon y al Dr. Krigor, ver cómo le parten el corazón a Jimmy, y el característico 3D de la GameCube. Se menciona a esta entrega de WarioWare como la peorcita de la saga, debido a que no importa que tan iluminado o oscuro esté tu ambiente, se le es muy difícil a la cámara de este juego capturarte, que solo hay 5 microjuegos por nivel, y que este juego solo tiene 3 niveles, sin contar el de Katy-Ana que ese lo juegas de 2, por eso es que es tan olvidado. Mario Artist Polygon Studio tiene un minijuego llamado Sound Bomber, donde hacemos totalmente lo mismo que en WarioWare, tanto así que lo tomaron de inspiración al crear el juego. Tengo un
un video hablando de eso, pero aquí les traigo una versión más detallada. En el microjuego de ponerle ropa a Wario, se planeaba que podías ver a Wario desnudo en un nivel máximo descartado. Hay diferencias regionales, en su mayoría de WarioWare Twisted entre su versión japonesa y su versión de Estados Unidos, y no solo eso, sino que la canción de Mona Pizza vino en 2 idiomas. Si buscas imágenes de Red siempre lo encuentras con su tridente, lo que hace sospechar de que posiblemente este sea parte de su cuerpo. Eso sí, en los juegos se le puede ver sin su tridente en algunas ocasiones. El WarioWare Touched fue censurado en América, por ejemplo en el microjuego de jalar de los conos sorpresa, se reemplazó una imagen de un oficinista borracho, a unos niños celebrando Noche de Brujas, y un minijuego de tocar a un hombre tuvo que ser removido. Penny iba a tener un diseño totalmente en cuanto a sus cinemáticas, hasta puedes verlas en YouTube. Nintendo antes de Super Mario 3D All Stars ya usaba emuladores. Resulta que para el microjuego de Punch-Out del WarioWare Smooth Moves se usó una captura de un emulador de NES llamado Virtual NES. Sí, Pablito, ya sabemos que al adelantar la canción de Ashley empieza a decir cosas satánicas. Hay modos de depuración en juegos de la saga. Por ejemplo, WarioWare Touched, WarioWare Smooth Moves. Dodgeball iba a tener como un reto tipo Touhou el tener que esquivar 10 balones, menos mal que se quitó. Cuando nos atrevemos a borrar nuestra partida de WarioWare Twisted, el juego nos dirá que es como si una parte de nosotros hubiera muerto, lo cual es un mensaje un poco fuera de lugar en un juego tan alegre como WarioWare. En el primer WarioWare de Qua conocimos a Frog como Shag. Lo controversia sería que este nombre sería un corte de la palabra Shaggy, lo cual en la jerga británica se le asocia a ser el irrespetuoso. Por eso se le llamó Frog a partir del siguiente juego. Ashley puede que tenga diabetes, debido a que en sus novelas se presenta el tema del hambre, y que siempre está con una expresión de cansada, lo cual sería un síntoma de la diabetes. Es un juego de la primera entrega descartado y basado en el juego de romper bloques. Es un fangame de Mario basado en la saga conocido por el video de Vinesauce. Se teoriza que Wario es inmortal. Debido a que ese cabro resistió miles de explosiones, un tren solo lo empujó, pudo respirar en el espacio sin casco y resistió una paliza de piratas, junto a estamparse con el Club Azúcar. Entre la mercancía, encontré del último juego de la Switch. Se puede explicar más o menos de dónde son estos conejos, pueden venir de un planeta lejano, y alguna cantidad de estos son entrenados como en Rhythm Tengoku para servir a los aliados como Orbulon. En corto plazo el uso de los juegos en 9V puede causarle ansiedad, dígame, podía representar la desesperación de 9V por completar algún nivel de dicho juego. Si lo pensamos bien podía ser algo muy turbio de parte de una saga infantil. Algo que sabe toda la comunidad del juego, sabemos del ship entre Wario y Mona, pero algunos raritos dicen que Mona tiene deseos por Wario, ya hasta da miedo pensar eso. Es un minijuego que se compraba en la Etsy que se tiene los diseños del Wario Wario que presenta el avión de papel de la saga, nada más. Es una variante de los sonidos del jefe de Mona del primer juego, tal vez planeados para una versión muy diferente del jefe. El bigote de Wario puede ser falso, debido a que el cabello de Wario tiene un color diferente al del bigote. Algo similar ocurrió con Mario. No. Es que hay raritos que se les ocurre delicioso dibujar a una menores de edad como Katiana, en ese estado, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué?
Y eso fue todo, gracias por acompañarme en este viaje, ya no se pueden quejar de la broma que les hice debido a que ya les hice el iceberg, sin nada más que decir. Adiós. Ay, es que Wario God es lo mejor de la vida.